Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de cómo sigue este éxodo de empresas en Argentina, una serie de grandes empresas multinacionales que se están retirando del país. Y en este caso voy a hablar de algo muy puntual, y es que esto se está dando justamente porque ha salido un análisis que demuestra que Argentina es el segundo peor país a nivel mundial de inversión extranjera directa. Es decir, cada vez se están invirtiendo menos los países extranjeros, cada vez consideran que Argentina es un país menos rentable, y por eso se dan situaciones como vamos a ver a continuación de que ya hay 20 empresas multinacionales muy grandes que se han ido, las vamos a estar analizando. Voy a estar viendo también cuáles son, según diversos expertos, las 7 razones de por qué se van las empresas del país. E incluso vamos a ver algo que también es impresionante, impactante, y es un análisis de un centro de investigación de la Universidad de Harvard sobre la situación argentina, en la cual explica que esto realmente parece ser que va a durar mucho tiempo más, es decir, unas proyecciones súper pesimistas sobre la realidad. Y lo impactante, como digo, es que viene de una entidad como es la Universidad de Harvard, nada más y nada menos. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, empezamos con esta noticia que creo que es la más alarmante de todas y que demuestra que esto es algo único del país, que por más que muchas veces el gobierno ha salido a decir que, bueno, esto fue por el coronavirus, por los problemas. No, esto tiene que ver con malas decisiones de este gobierno y anteriores, obviamente. No solamente este ha hecho las cosas mal, el anterior y los anteriores fueron un desastre. Y esto está impulsando a que muchas empresas dejen el país. Y como vimos en otros videos, no es que dejan el país y listo, no, dejan el país y se van a otro que sí funciona, a otro que también vivió la pandemia, pero que no hizo los descalabros que se han hecho acá. Pero miren esto que justamente lo demuestra. Da cuenta de que Argentina está dentro de los peores, el segundo peor. Éxodo de empresas. La Argentina es el segundo país con peor desempeño del mundo. El segundo país con peor desempeño del mundo. O sea, esto es terrible. En materia de inversión extranjera directa. O sea, un país que cada vez se está empobreciendo más, achicando más su economía. Pensar que cada vez nos estamos quedando con menor inversión extranjera, cuando sabemos que los países que les está yendo bien, especialmente los países más chicos o que son en vías de desarrollo, justamente ha sido por la inversión extranjera directa, lo cual se nos está sacando ahora. Estamos desenchufando a Argentina del planeta. Y dice, el ingreso de capitales entre 2000 y 2019 apenas creció un 2%. Venezuela, que es el primero, dice que acusó una merma del 30%. Y como veíamos, del 2000 al 2019 solamente creció un 2%. Pero escuchen esto, los datos del 2020 reflejan una caída en el flujo de fondos al país del 38%. O sea, estos son números tremendos, brutales. Y acá dice que según un relevamiento de un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, o sea, estamos hablando, como muestro siempre en las noticias, no de estudios menores, o sea, esto es algo a gran escala, y dice que en el caso de la Argentina, les leo literal lo que dice, que ya registraba una carrera descendente, las entradas de dólares del exterior para inversión real se desplomaron un 38% el año pasado, o sea, el 2020, hasta 4.100 millones de dólares. Miren, acá también citan un informe de First Capital Group que dice que desde los últimos 2 años, Argentina ya ha registrado al menos 32 operaciones o anuncios en las que un grupo multinacional decida cerrar e irse del país. Después dice que en este informe, según la nota, muestra una evolución casi nula en el stock entre 2000 y 2019, pese a la dinámica mundial, lo que convierte en una de las peores performances planetarias. O sea, ¿entendemos esto? ¿Realmente lo entendemos como sociedad? No solamente los políticos, ¿entendemos lo mal que se están haciendo las cosas? O sea, mientras el mundo avanza, las empresas crecen, abren nuevas oportunidades en todos los países en los cuales consideran que es rentable, y en Argentina se cierran puertas. Y escuchen, que esto también es algo impresionante. Muchas veces he mostrado en otros videos cómo hay que remontarse unas cuantas décadas atrás para hablar de un país que funcionaba relativamente bien, por lo menos comparándolo con el resto de la región. Y acá habla de que, escuchen esto, el año en el que más ingresos de dólares por inversión hubo en el país, que fue cuando entraron más de 20.000 millones de dólares a Argentina, no fue en la década del 2010. Tampoco fue en la década del 2000, fue en 1998. O sea, hace más de 20 años atrás que Argentina no recibe una inversión directa como la que recibió en 1998. O sea, estamos volviendo para atrás. Cuando otros países no paran de recibir inversión, acá sucede todo lo opuesto. Vemos cómo cada vez las empresas se van. Y con esto también tenemos que entender que todos estos problemas no tienen que ver con el COVID, no tienen que ver con la pandemia. Que se hayan profundizado, que hayan sido peores, es obvio. Pero también lo vimos hasta el cansancio en otros videos, se profundizaron por las malas decisiones del gobierno. Repito, lo mostré reiteradas veces, informes
mundiales, de entidades de las más confiables del planeta, posicionaron siempre a Argentina no dentro de los peores, como el peor país en lo que se refiere a la respuesta de la pandemia. Y no estamos hablando de Latinoamérica, del mundo. Entonces no nos podemos sorprender de que se den este tipo de situaciones, que los empresarios decidan sacar sus capitales, decidan cerrar las empresas. Es lo lógico, es lo que haría cualquiera de ustedes, es lo que haría yo en un país que no funciona. ¿Para qué van a tirar su dinero? Miren esta nota del día de hoy que dice: sigue el éxodo de empresas. Estas son las más de 20 marcas que ya confirmaron su salida de la Argentina. Y después agrega, ya son más de 20 las empresas que abandonaron el país en el último tiempo, con varias de ellas optando por vender completamente sus operaciones, mientras que en otras la situación todavía no es clara y las actividades se encuentran suspendidas por tiempo indeterminado. Hemos visto en videos anteriores, o pueden haberlo visto ustedes en las noticias, si uno analiza otros países en la pandemia, hubo momentos obviamente de tensión, de preocupación, en donde se redujo la inversión, donde había obviamente una sensación de inseguridad, que no se sabía lo que iba a pasar, pero en cuanto se empezó a mejorar la situación, que empezó a haber vacunas, o que obviamente empezaron a bajar los casos porque pasó capaz alguna de las grandes olas, se empezó a invertir nuevamente. Volvieron estos flujos de dinero porque eran obviamente buenas las oportunidades que se estaban gestando. Sabemos que muchas veces un negocio se funde y esto genera oportunidades para el mercado. Pueden venir inversores a hacer lo mismo o incluso algo mejor al tener un competidor menos. Pero en Argentina, que sabemos la situación que se ha vivido de destrucción, que uno podría pensar, bueno, está todo prácticamente en cenizas, podría venir cualquier empresario a aprovechar una oportunidad impresionante, no lo hacen. Estamos viendo, como decía recién, cada vez menor inversión extranjera y así no va a funcionar el país nunca. Que después les voy a estar leyendo algo que dijo, como decía al principio, un centro de estudios de la Universidad de Harvard, que habla de que no ven proyecciones a futuro, como que esto va a seguir igual. Y uno podría preguntarse, ¿a qué se debe todo esto? Realmente hay muchas variables, hay muchas razones, hay muchas situaciones que se dan. Algunas tendrán más peso, otras tendrán menos peso. Pero si queremos entender por qué sucede esto, tenemos que ir justamente al origen del problema. Vamos a verlo en esta nota que dice las 7 plagas del éxodo de empresas en Argentina, que lo explican de una manera muy simple, muy lógica y que es realmente lo que pasa. Y las 7 razones son, vamos con la primera, falta de rentabilidad. Y si hay algo que no nos cabe la menor duda a cualquiera que se le ocurra investigar un poco de cómo es la situación argentina, es que la ecuación costo-beneficio en el país es nula o negativa. Es obviamente imposible pensar en que uno va a tener una rentabilidad alta pensando en que prácticamente la mitad o más de todo tu esfuerzo se la va a llevar al Estado. Te pueden hacer un montón de problemas con los gremios, los sindicalistas. Además hablamos de una rentabilidad en pesos, que después girar ese dinero es imposible, y si la empresa no lo gira sabe que cada día que pasa está perdiendo porque el dólar sube. Y realmente Argentina para los inversores se está transformando en un país cruel, en donde hay que estar realmente loco para venir a invertir algo. Y algo que pareciera ser que el gobierno no entiende, que no entienden los políticos, esté quien esté en el mando, es que hoy vivimos en un mundo en el que es así de fácil, con un solo clic, sacar el dinero y llevarlo de un lugar a otro. Hoy se puede hacer una persona millonaria solamente con unos clics invirtiendo. Entonces, ¿por qué alguien va a pasar por semejante dificultad como es estar en Argentina, con semejante riesgo, si es tan fácil sacar el dinero y llevarlo a otro lugar? Es tan fácil ver otro mercado. Basta con que le pregunten a cualquier emprendedor, a cualquier empresario, se acerquen, no sé, a un kiosco, a un restaurante, a cualquier empresa de algún conocido, le preguntan y todos van a decir exactamente lo mismo. Cada vez es más difícil ganar plata en Argentina. Otra de las razones que enuncian en esta nota es que hay un mal clima de negocios. Obviamente. Y es que Argentina no solamente tiene una recesión y una caída de la actividad, sino que, como decía antes, esto pareciera ser que es el panorama de acá a muchos años más. No se ve ningún cambio. Incluso, esto es algo que también hay que dejarlo en claro. El gobierno actual es el culpable de lo que está pasando obviamente ahora. No será el culpable de lo que haya pasado en los últimos años, pero si analizamos también incluso la oposición que hay en el país, es algo bastante similar. Vimos lo que pasó en los últimos 4 años. Habrá obviamente diferencias, habrán hecho cosas mejor, otras cosas peor, pero no vimos en 4 años un cambio real. Y hoy, si vemos el espectro político, se divide entre dos fuerzas, que las dos estuvieron en el poder y ninguna de las dos pudieron resolver el problema. Entonces, que alguien me explique por qué consideraríamos que esto va a cambiar en el corto o mediano plazo. Hasta que no cambie la casta política, esto va a seguir igual. Las ideas son las mismas del bando que sea. Y realmente si analizamos esto, no hay ni un consenso. Nadie sabe para dónde va a ir esto. O sea, hay una incertidumbre absoluta. Entonces es obvio pensar que hay un mal clima de negocios. Y si vamos a los casos más puntuales, porque esto podría ser algo más a nivel macro, uno que es súper interesante, lo he mencionado en otros videos, es el siguiente, que es la presión impositiva sin techo. Argentina tiene récord de impuestos. Ya se ha entendido en el mundo que a mayor cantidad de impuestos no se recauda más,
que esa es una falacia, una mala comprensión de la economía. Porque si yo tengo impuestos muy altos y estoy ahorcando, estoy ahogando a los empresarios, lo más probable es que cierren. Si justamente un país tiene impuestos bajos, accesibles, va a haber más empresas que van a generar más dinero, la torta se agranda. Ese es el tema, pensar que existe una única torta que hay que repartirla entre todos, cuando no es así. Esa es una falacia, eso no lo dice ningún libro de economía. La torta no es fija. La torta puede crecer o se puede achicar, y si hacemos crecer la torta cada vez más, por más que los impuestos bajen y la presión impositiva sea menor, se va a ganar más, van a recaudar más. De hecho, hay una frase muy conocida asociada al mundo del emprendimiento que explica muy bien esto, y es que es mejor tener el 1% de todos los océanos del planeta que tener el 100% de un vaso de agua. Ese es el concepto que pareciera no entender el gobierno, que al ahogar a todos se queda con algo cada vez más chico que va a ser un vaso de agua, y si le vas a sacar el 100% al vaso de agua, bueno, estás sacándole todo, lo estás terminando de cerrar, pero no es nada un vaso de agua. En cambio, con unos impuestos más razonables, como han descubierto hace décadas otros países, cada vez más gente quiere ir a invertir a estos países, cada vez se aumenta más la torta y hay una torta más grande de donde sacar. Escuchen lo que dice de hecho en la noticia. Hoy la presión fiscal en la Argentina está en promedio 10 puntos por encima de los países de la región. O sea, así, ¿por qué van a querer venir a invertir a Argentina si pueden ir a un país que está al lado y es más fácil, ganan más, tienen menos impuestos? Es lógico. Otro tema importante que es las trabas operativas, esto lo hemos visto también en otros videos. Habla por ejemplo de un caso que lo vivimos y lo vimos en otros videos, que es el de Falabella. Justamente una empresa que tiene que importar productos, que sabemos todo el problema que hay con las importaciones, con las exportaciones, con el cepo del dólar. ¿Saben la cantidad de trabas que hay para que alguien pueda traer un producto o sacarlo? O reponer stock. Incluso hemos visto con los controles del gobierno que si alguien quiere sacar un producto y después tiene que pensar que cuando lo tenga que volver a producir o a traer de afuera le va a subir el precio del dólar, no sabe si lo va a poder comprar, cómo lo va a poder comprar, remarca ese producto y entonces se genera una bola de nieve que es imparable. Otro tema muy importante también que mencionan acá es que es un país que se está quedando o que se ha quedado sin financiamiento, y así los países en el mundo no funcionan. ¿Quién va a querer financiar a Argentina? Ni siquiera lo vimos con Pfizer, le querían vender, según el mismo gobierno, las vacunas al país porque pensarían que obviamente no se iban a pagar, como no se le quiere pagar al Fondo Monetario. O sea, Argentina es un país en el que nadie va a confiar. Otro que mencionan también es el efecto pandemia, y es que ya lo hemos visto en todos los videos, como si Argentina no hubiera tenido suficientes problemas antes, con esto de la pandemia se haya trabajado mal, como vimos, que esto es un hecho. De todas maneras existió y de todas maneras hubo problemas, y esto afectó sin lugar a dudas a la economía, más allá de las decisiones del gobierno. Y algo que también es un punto que es importante, es el último, es la desinversión regional. Y es verdad que en Argentina se están haciendo las cosas mal, pero de todas maneras en la región se está viendo una desinversión en muchos casos. Y en la nota habla por ejemplo de casos como Eli Lilly o incluso Globo, que han vendido parte de su negocio, han cerrado, como tantas otras, porque están viendo que otros mercados son más rentables y que acá realmente, no solo en Argentina, sino que en la región no están encontrando lo que venían a buscar, obviamente. Mencionan también incluso la marca Nike, que le ha pasado algo bastante similar. Y bueno, como les decía al principio del video, miren esta última nota que es realmente esclarecedor de la situación, y que esto asusta porque pareciera ser que quienes están justamente analizando todo esto no le ven futuro, por lo menos cercano. Esta nota dice: un centro de investigación de la Universidad de Harvard se va del país por el éxodo de profesionales y empresas. Y no solo se va del país, sino que escribió una carta del Harvard Business School en el cual habla de la situación, por qué se van, pero escuchen esta frase que es la más tenebrosa. Las difíciles condiciones de Argentina, que probablemente conozcas bien, han dado lugar a una persistente emigración de profesionales con justo estas habilidades, las habilidades que ellos estaban buscando, obviamente, teniendo esta unidad de negocios en el país. Y después dice, al respecto, explican que, aunque es imposible predecir el futuro, creemos que en la próxima década, la probabilidad de que se mantengan las tendencias actuales en Argentina es mayor que la de que se inviertan. Que es exactamente lo que les decía. Basta con analizar la clase política, todos los pensamientos son similares. Los que están supuestamente generando la grieta tienen pensamientos similares. Entonces, no creo que esto realmente cambie, lo está diciendo justamente la Escuela de Negocios de Harvard. No lo estoy diciendo yo en un canal, ni lo está diciendo un diario X que quiere hacer quedar mal a alguien. No, esto es algo serio. Y por más que las encuestas den que va a ganar uno, que va a ganar otro, sabemos que esto va a seguir igual porque además ya lo vivimos. Entonces es realmente preocupante la situación argentina y tenemos que entenderlo. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto, si creen que esto puede cambiar, si creen que puede mejorar o no, cómo ven el panorama futuro, si creen que va a haber realmente algún cambio, si creen que la política puede llevar al país a otra situación o nos vamos a quedar estancados en esto. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.
Chau.